Hola, bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional y que se transmite a través de la señal de JNE-TV en los canales 44 y 516 de Movistar. El programa de hoy es bastante significativo porque tiene como principal objetivo explicar cuáles son las funciones que cumple el Tribunal Constitucional y qué mejor que hacerlo acompañados del presidente del máximo órgano intérprete de la Constitución, el doctor Ernesto Blume Fortini. Doctor Blume, bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer la oportunidad de estar en este importante programa y además reconocer el acierto en haber escogido este tema, porque en el tribunal nos interesa muchísimo que los televidentes y la población en general tome exacto conocimiento de lo que es el tribunal, de cuáles son sus competencias y pueda así juzgar su labor dentro de la sociedad peruana. Y como usted bien lo ha dicho, el tribunal es el supremo intérprete de la Constitución, pero además tiene dos tareas fundamentales. La primera es ser el garante de la vigencia de los derechos humanos en el Perú, en protección de todos los ciudadanos, y la segunda es ser el garante de que la Constitución sea cumplida y acatada por todos, es decir, la Constitución en cuanto expresa la voluntad popular. Y por lo tanto, le expreso, le reitero mi complacencia de estar en este programa. Bueno, magistrado Blume, ¿qué es el Tribunal Constitucional? ¿Cómo fue concebido? ¿Cuáles son sus competencias? Bueno, el Tribunal Constitucional, en primer lugar, es un órgano de rango constitucional. ¿Qué significa de rango constitucional? Que ha sido reconocido por la Constitución y aparece en el Perú bajo otra denominación como Tribunal de Garantías Constitucionales en la Constitución de 1979, que es una constitución predecesora de la actual Constitución de 1993. Y en la Constitución vigente se le cambia de denominación y se denomina Tribunal Constitucional. Es un ente autónomo e independiente, no pertenece a ningún otro ente del Estado, no pertenece ni al Poder Judicial, ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo, ni a cualquier otro órgano del Estado. Es autónomo y tiene competencias muy claras y precisas. En primer lugar, es el encargado de velar, de cuidar por los derechos humanos de todos los habitantes de nuestro país. Y en segundo lugar, es el órgano encargado de cuidar porque la Constitución sea respetada y se cumpla a cabalidad. Y para esto es además el máximo intérprete de la Constitución. Y por lo tanto es un ente que en el Estado peruano tiene una importancia indiscutible. Desde que, habiendo asumido el Perú la modalidad de un Estado constitucional, es un Estado en donde no debe haber ningún área, ningún territorio, llamémosle así, exento o libre de control. Todo debe ser controlado cuando se trata de proteger los derechos humanos y cuando se trata de proteger la jerarquía constitucional. Bien, siguiente pregunta, magistrado Blume. La Constitución establece al Tribunal Constitucional una serie de procesos que debe atender. Uno de esos procesos constitucionales es el habeas corpus, que nos gustaría que nos diga qué es un habeas corpus. Bueno, el habeas corpus es un proceso muy importante, porque es un proceso que protege la libertad individual. Para esto, la libertad individual es un derecho, como llamamos nosotros, un derecho continente, es decir, un derecho que comprende un conjunto de derechos, entre ellos la libertad física y otras libertades. Y es el derecho que hace al núcleo de toda la estructura del Estado peruano, porque la persona humana es lo más importante, es el fin supremo de la sociedad y del Estado, y la libertad es inherente a la persona humana. El ser humano que no está libre es un ser humano impedido de desarrollarse a plenitud. Y el habeas corpus precisamente es el mecanismo o la herramienta procesal para defender
la libertad individual cuando ésta es amenazada o violada. Esa es la importancia y trascendencia del habeas corpus. En ese mismo sentido, entonces, ¿qué vendría a ser una medida cautelar? Bueno, una medida cautelar, y aquí estamos trasladándonos ya al ámbito penal, una medida cautelar, y me imagino que se refiere usted a una cautelar de prisión preventiva, es una medida excepcional que se adopta al empezar el trámite para luego dar origen a un proceso penal en forma, cuando el Ministerio Público y el juez encargado de las primeras decisiones estiman que alguien que es denunciado realmente es muy responsable de ese delito y ha hecho actos o existen indicios de actos que pueden constituir evasión de la justicia. Hay peligro de fuga, hay peligro de obstaculización y por otro lado no hay una conducta procesal, digamos, de colaboración con la administración de justicia. Es una medida entonces previa, pero acá lo interesante es lo siguiente: la regla general que opera para la investigación en los casos penales es la libertad física, que puede ser sujeta a restricciones, como por ejemplo impedimento de salida del país, como por ejemplo no trasladarse fuera de cierta área, como por ejemplo reportarse al juez, como por ejemplo estar limitado en la realización de algunas actividades, pero esa es la primera medida. Ahora, si el asunto es demasiado grave y existe peligro de fuga y de obstaculización y una actitud de renuencia frente a la autoridad, cabe excepcionalmente la figura de la prisión preventiva. Dicho sea de paso, en este tema de la prisión preventiva hay una serie de elementos a tomar en cuenta, que no solamente vienen de, digamos, de la Constitución peruana, sino vienen además del propio Código Penal y del propio Código Procesal Penal, y adicionalmente a ello, de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Defensa de los Derechos Fundamentales. Yo tengo, por ejemplo, acá algunos fallos de la Corte Interamericana y algunos artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Me permito, por ejemplo, citar el artículo 7.2 que señala: nadie puede ser privado de su libertad física, primera regla, salvo por causas o por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados, partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. ¿Por qué es esto así? Porque la restricción de la libertad es la afectación de un derecho fundamental que ocupa el primer lugar dentro de la escala de derechos. La restricción de la libertad personal exige, pues, que la autoridad sea especialmente cautelosa. No se puede usar la figura de detener a las personas sin que haya una condena con ligereza. Tiene que usarse con mucho cuidado, porque además la persona es investigada en el marco de la presunción de inocencia. Ahora, magistrado Blume, ahora que tocamos el tema de las detenciones preventivas o las prisiones preventivas, el tribunal hace unas 3 semanas resolvió el llamado caso Humala Heredia. ¿Cuál es la contribución de esa sentencia en la lucha contra la corrupción? Bueno, le agradezco mucho la pregunta. Desde nuestra perspectiva, esta sentencia fortalece significativamente la lucha contra la corrupción, porque es una sentencia que exige tanto a fiscales como a jueces hacer las cosas bien, es decir, cumplir a cabalidad sus obligaciones en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales. Porque si no se cumple con los estándares y con las normas existentes, lo que ocurre es que se crea un vicio que después provoca una nulidad del proceso y
tenemos el espectáculo de retroceder, y muchas veces esto es utilizado por los corruptos para ganar tiempo, para dilatar y para evadir la acción de la justicia. Esta sentencia es importante porque llama a una reflexión colectiva. Luchemos contra la corrupción, sí, y nosotros estamos comprometidos en ello y estamos en primera línea, pero luchemos contra la corrupción respetando los derechos humanos que tenemos todos los peruanos y que no tienen rostro. Esta sentencia es una sentencia que desde mi punto de vista en particular marca un hito importante, porque señala cuáles son, en el caso de la prisión preventiva, los estándares que deben ser cumplidos, porque no se trata por una actitud facilista de decir, bueno, pido la prisión preventiva y después dejo a la gente presa, privada de la libertad, y me tomo el tiempo que quiera para hacer la investigación, porque con la libertad, no importa de quién se trate, no se puede jugar. La libertad no es un objeto que lo tiro al tacho y me olvido de él. La libertad es fundamental y todos tenemos derecho a desarrollar nuestra vida en libertad. Entonces, por lo tanto, lo que quiere el tribunal es que se luche contra la corrupción, y drásticamente, pero cumpliendo bien los deberes y por lo tanto haciendo las cosas bien, no haciendo las cosas a medias o haciendo las cosas negligentemente. Y en el tema de la prisión preventiva tenemos que enfatizar lo siguiente: la prisión preventiva no es la regla general. Esto hay que entenderlo, no es la regla general. No se puede estar usando la prisión preventiva para todos los casos. Es una regla excepcional. Claro, y usted me podrá preguntar, pero entonces, ¿cuál es la regla general? Y la respuesta es, la regla general es investigar a las personas en libertad, aunque con ciertas restricciones, si el juez lo considera pertinente. ¿Cuáles son los límites, magistrado Blume, a consideración suya, y debe decirlo la sentencia, de la investigación fiscal? Respetar escrupulosamente la Constitución, respetar escrupulosamente los estándares establecidos tanto por el Tribunal Constitucional como por la Corte Interamericana, y respetar los derechos fundamentales. No se puede investigar partiendo de una premisa de minimizar y tratar en términos peyorativos la libertad. Hay que tener conciencia que el Estado constitucional y la democracia y el Estado de Derecho se fortalecen si una sociedad es capaz de respetar los derechos fundamentales. ¿Puede un juez de investigación preparatoria o un fiscal actuar sin ningún tipo de control? De ninguna manera, y menos en el Estado constitucional. Yo acabo de decir que en el Estado constitucional no hay área liberada de control, porque eso sería pues el colmo, ¿no?, de que la autoridad pueda hacer y deshacer. De ninguna manera. Tanto los fiscales como los jueces están obligados por imperativo de la Constitución, por mandato de la Constitución, a actuar respetando los derechos fundamentales y respetando los cánones establecidos por la justicia constitucional peruana y la justicia supranacional, que es muy rica en contenido y que ha elaborado una serie de estándares que desde mi punto de vista deberían ser conocidos tanto por los fiscales como por los jueces. Ellos están en esa obligación, porque una obligación que tiene todo peruano y toda autoridad es conocer, respetar y hacer respetar la Constitución. Aquí no hay territorios liberados. Yo a veces he oído con preocupación, bueno, en el tema de la prisión preventiva se flexibiliza todo, porque ya las cosas se analizarán a fondo cuando estemos frente al proceso en sí y antes de la condena. Pero ese es un criterio totalmente equivocado, porque el efecto tanto de la prisión preventiva como de la condena cuando privan de la libertad es el mismo. La gente es metida a la cárcel, hablando en un lenguaje corriente. A la gente, como dicen algunos criollos, la encanan, ¿no?, la meten presa.
¿Con condena o con prisión preventiva? ¿Dónde está la diferencia? O sea que para la prisión preventiva sí yo puedo ser un poco liberal y actuar así a medias y después voy a ajustar más tarde. No es así, eso es un grave error. Una cosa que también hay que tener en cuenta, que no se considera, es que para la prisión preventiva existen una serie de elementos, pero que se tienen que aplicar en conjunto, no un solo elemento suelto y los otros no. Es decir, deben darse consecutivamente, uno tras otro, por llamarlo de alguna manera. Deben darse copulativamente, es decir, debe darse en conjunto esos tres elementos. Luego, otro detalle que hemos observado en este caso, que es un detalle muy curioso desde mi particular punto de vista, es que la evaluación de la prueba es una evaluación parcial, porque tanto el juez que conoció de este caso como la sala que conoció de este caso dijeron en el escenario cautelar, con este relativismo que aplican, ese relativismo inconstitucional que aplican en el escenario cautelar, dicen en el escenario cautelar pues no se tienen en cuenta las pruebas de descargo. Es decir, un fiscal lo denuncia a usted y pide su prisión preventiva y dice estas son las pruebas, y usted, que es la persona que va a ser detenida y que dice un momentito, tengo estos elementos de descargo, el juez con qué derecho y la Corte con qué derecho le dice, no, señor González, su prueba de descargo no la tomo en cuenta ahora, la voy a tomar después, y solamente valora las pruebas del fiscal y lo mete a usted preso. ¿Eso es justo? ¿Eso es constitucional? ¿Eso es legal? Magistrado Blume, Desde mi punto de vista, de ninguna manera. Muy interesante el diálogo, vamos a continuarlo luego de la pausa, esta interesante charla donde estamos conociendo el trabajo del Tribunal Constitucional. Ya regresamos en Tus Derechos. Gracias por estar en sintonía de Tus Derechos. Continuamos ese interesante diálogo con el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini. Magistrado Blume, le quiero hacer la siguiente interrogante. ¿Cuál es el rol del juez constitucional? Le digo esto porque se ha estado escuchando una serie de comentarios respecto a que el tribunal se habría convertido en una serie de cuarta instancia, una vía paralela al Poder Judicial. Bueno, mi respuesta frente a esa pregunta, que efectivamente responde a una serie de informaciones que han venido apareciendo en distintos medios de comunicación, es la siguiente: el Tribunal Constitucional no es una cuarta instancia y nunca lo ha sido. Y me extraña que se diga eso porque desde hace muchísimos años, antes de la creación del Tribunal Constitucional y cuando se creó el Tribunal de Garantías Constitucionales, ya existía la posibilidad que el Tribunal Constitucional revisara, después del proceso de habeas corpus, lo decidido por los jueces ordinarios, por los jueces del Poder Judicial. Y esto se muestra ahora como si fuera una novedad cuando es algo conocido hace más de 30 años. Esto existe hace más de 30 años. No, el Tribunal Constitucional es independiente del Poder Judicial y por lo tanto no puede ser cuarta instancia. Lo que hace el Tribunal Constitucional en el habeas corpus, entre otras cosas, es conocer de los habeas corpus contra resolución judicial firme, lo cual está previsto expresamente en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, que deberían leer todas las autoridades. Y ahí dice, procede el habeas corpus contra resolución judicial firme cuando se afecta la tutela procesal efectiva o el debido proceso. Y por lo tanto, acá nosotros no somos cuarta instancia.
ni juzgamos el fondo del asunto, no declaramos ni inocentes ni culpables a las personas. Lo que hacemos es, cuando se nos pide, y se nos pide a través de un procedimiento muy riguroso que constituye lo que se denomina el proceso de habeas corpus, es revisar esa actuación fiscal y judicial para ver si en esa actuación se han respetado los derechos de la parte afectada. Y el derecho a la tutela procesal efectiva es un derecho también que comprende una serie de derechos. Comprende, por ejemplo, el derecho a la debida motivación, el derecho a probar, el derecho de defensa, el derecho a la presunción de inocencia, etc. Todos esos derechos, cuando alguien investiga, deben ser escrupulosamente respetados. Yo les quiero contar un caso que en otras ocasiones ya lo he referido, para que se pueda entender frente a qué situación estamos. En el año 1966, en el estado de Arizona, en los Estados Unidos, la policía detuvo a un ciudadano cubano que se llamaba Ernesto Miranda, de 23 años, que era una persona indigente, acusándolo de 2 delitos graves. Lo detuvieron, la policía lo llevó a una estación de policía, él no hablaba inglés, no entendía lo que le estaba pasando, dicen que hubo maltratos a su persona y le sacaron una declaración escrita en donde reconocía su responsabilidad. Con este documento el señor fiscal hizo la denuncia, llegó al Poder Judicial del estado de Arizona y la Corte condenó a Ernesto Miranda. Esto fue aplaudido por toda la colectividad. Me hace un poco acordar todos los aplausos que hemos oído respecto a ciertas actuaciones judiciales. Pero ese ciudadano presentó un pedido ante la Corte Suprema de Estados Unidos, es decir, ante la Corte Máxima que tiene competencia en todos los Estados Unidos, que actualmente es un país con 300 millones de habitantes. Entonces la Corte Suprema analizó el caso y dijo, miren, acá lo que yo observo es que a este ciudadano, primero, no se le ha dicho que tiene derecho a guardar silencio, no se le ha dicho que tiene derecho a contar con un abogado, no se le ha dicho que tiene derecho a contar con un intérprete, no se le ha dicho cuáles son sus derechos fundamentales. Y eso la policía lo ha debido hacer frente a testigos. Y ese es un vicio procesal. Y dispuso que volviera todo a foja cero, que volviera a empezar y que se respetaran los derechos de Ernesto Miranda. Como usted comprenderá, en la sociedad norteamericana de aquella época, que era bastante discriminadora, y además, obviamente, pedía la cabeza de Ernesto Miranda, fue totalmente mal visto por la sociedad norteamericana. Se inició una campaña contra la Corte Suprema, se dijo que la Corte Suprema estaba con la corrupción, que la Corte Suprema violaba los derechos fundamentales, y un poco más y masacran a los magistrados de aquella Corte. Sin embargo, hoy, que han pasado ya muchísimos años, yo diría más de 60 años, hay una enmienda a la Constitución norteamericana que se llama la enmienda Miranda, y es una regla respetada por todos, no solamente en Estados Unidos, sino en los países, sobre todo del mundo occidental, que la persona que es detenida tiene derecho a que el policía o la autoridad que lo detiene frente a terceros le diga: usted puede guardar silencio, usted tiene derecho a un abogado, tiene derecho a entender lo que le estamos, de lo que lo estamos acusando, tiene derecho a tales y cuales derechos. Pero eso en su momento pareció una cosa espantosa. Me hace acordar un poco este caso, porque a veces han habido tantos comentarios cuando yo estoy convencido que esta sentencia es una sentencia muy importante. Y en ese sentido yo invoco a que se lea la sentencia. La sentencia tiene 142 fundamentos y trata de una serie de temas que son
de interés común que son para todos los peruanos. Por ejemplo, la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es una figura que consiste por un lado en un derecho y por otro lado en un deber. ¿Qué cosa dice el artículo 2 de la Constitución? Dice en su inciso 24, ítem F, toda persona es considerada inocente mientras no se pruebe judicialmente su responsabilidad. Es decir, en resguardo de nuestra libertad individual, cuando se nos acusa de algo, debemos ser objeto de una presunción de inocencia. Y por lo tanto tenemos derecho a que se nos presuma inocentes y todos los demás tienen el deber de presumirnos inocentes. Y esta figura de la presunción de inocencia no está, pues, como diríamos, pintada en la pared. No está puesta simplemente como una pintura a la cual miramos indiferentes. Esto es para todos los peruanos y debe respetarse la presunción de inocencia. Y es al Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, al que le está obligado, existe el imperativo legal de que ese Ministerio Público derrote a la presunción de inocencia. ¿Y cómo derrota la presunción de inocencia? Con elementos probatorios o con elementos indiciarios sólidos que se basan en pruebas. No con suposiciones, no con conjeturas, no con hipótesis, no siguiendo simplemente la opinión de una mayoría, con elementos técnicamente obtenidos. Y ese es el tema. La presunción de inocencia no está por gusto y debe ser respetada por todos. Y eso es lo que está rescatando el tribunal, entre otras cosas. Vuelvo a repetir, el respeto a un debido proceso, el respeto a la regla general de que se procese en libertad, el respeto de valoración de la prueba, el respeto para tener en cuenta la prueba de descargo, el respeto a la presunción de inocencia, el respeto a la validez de los indicios en la medida en que se basen en pruebas, no en otros indicios. El respeto también al indubio pro reo, que es una figura constitucional. Nadie puede ser condenado si no existe una norma expresa y ante la duda se está por la absolución. El respeto a los principios pro homine, pro processum, el respeto a que la autoridad no debe ser arbitraria en su accionar. Es decir, hay todo un conjunto de derechos que nos ha costado mucho como país obtener. Y por lo tanto, cuando uno ve las sentencias del tribunal, tiene que, digamos, enterarse bien del detalle de las mismas. Porque aquí de lo que se trata es de, digamos, estudiar a fondo antes de vertir una opinión que muchas veces puede ser equivocada, y no solamente eso, sino además injusta. Magistrado Blume, ¿cómo se prepara una sentencia en el tribunal? Le hago la pregunta porque hemos escuchado críticas en las últimas semanas respecto de que aparentemente los magistrados no tendrían mucho conocimiento, por ejemplo, en materia penal. Mire, le agradezco la pregunta. Sí, yo también he oído algo de eso y creo que es una crítica totalmente infundada y además que desconoce cuál es el mecanismo de trabajo del Tribunal Constitucional. Acá somos 7 magistrados y cada magistrado tiene un pool de asesores y además hay comisiones de trabajo. Y en lo que es penal hay una comisión especializada en habeas corpus que tiene a expertos no solamente penalistas, sino además penalistas constitucionalistas. Y existe además algunos magistrados que tienen algunos conocimientos de derecho penal y procesal penal, y hay todo un equipo detrás de nosotros. Y ese equipo analiza las cosas con mucho cuidado. Lo que pasa es que hay algunos expertos en diversas áreas que no conocen derecho constitucional. Cuando se es experto en algo, cuando se conoce el derecho específico, pero la base de la cual viene, que es el derecho constitucional. Yo por eso siempre digo, en este país tenemos que constitucionalizarnos, y eso significa constitucionalizar cada rama del derecho. Un fiscal debe conocer derecho constitucional, además del derecho penal. Un juez penal debe conocer derecho constitucional, además del proceso del derecho penal. Y así en cada autoridad, porque
no se trata de compartimientos estancos, ¿no? Como si dijéramos, el derecho penal es una isla aparte y quien no la conoce, pues no conoce el tema. Y el derecho constitucional es aparte. No, son disciplinas interrelacionadas. Además, el derecho penal es legítimo en la medida que respete a la Constitución y los parámetros. Y es más, el artículo 138 de la Constitución establece una obligación para los jueces de cualquier especialidad, incluyendo a los jueces penales, que dice que si hay contradicción entre una norma de inferior jerarquía y la Constitución, ese juez debe inaplicar para el caso concreto esa ley. Y por lo tanto, todo juez está en la obligación constitucional de ejercer un control de constitucionalidad de todas las decisiones que adopta y de los procedimientos que conoce. Y por lo tanto, plantear esto como si fueran dos mundos aparte es algo que a mí me preocupa muchísimo y que lo he oído en algunos personajes que desde mi punto de vista con mucha ligereza han dicho no, esto no tiene nada que ver una cosa con otra. No es así. En el Estado constitucional todo tiene que ver con la Constitución, nos guste o no nos guste. Bien. Muchísimas gracias, magistrado Ernesto Blume Fortini, presidente del Tribunal Constitucional, quien ha tenido la gentileza de dialogar con tus derechos. Los esperamos en una próxima edición.